Y comenzamos. Ok. ¿Recuerdan ustedes cómo es la reproducción en las plantas? ¿No? Sí, ¿Cómo es la yo sí. reproducción en las plantas? Bueno, se podía dar recuerdo de las dos maneras, la reproducción asexual y la reproducción sexual. La sexual era pues en la que no tenían que intervenir dos y esta prácticamente era por ribosomas, los tubérculos y no recuerdo el otro. Y en la sexual sería por polinización y germinación. Vamos a verlo brevemente. Exactamente es así como dices. Y en la siguiente clase ya vamos a ver específicamente la reproducción. En este caso, en la reproducción sexual en las plantas, estamos hablando de cuando se da por medio de flores. Y si ubican las flores de las plantas, han visto alguna vez, obviamente, una flor, y el polen cae dentro de la misma planta y ahí, o bueno, a veces por el viento o por acción de algunos insectos, viaja a otros lugares, a otras plantas, a otras flores y cae en el receptáculo o en el aparato reproductor femenino, en el aparato reproductor de la misma flor y se empieza a formar lo que es otra flor para dar origen a un nuevo fruto. En este proceso, después de que ocurre la fecundación, se empieza a dividir el cigoto tal cual sucede en los seres humanos. ¿Recuerdan cuando en los seres humanos entra el espermatozoide al óvulo lo que ocurre? ¿Recuerdan esa parte? Cuando entra el espermatozoide al óvulo del ser humano, ¿qué ocurre? Lo fecunda y empieza a formarse un huevo o cigoto, que se le Y llama así. empieza una división y las células empiezan a multiplicarse y van 2, 4, 6, 8, 16, 32 y así se va dividiendo, dividiendo, dividiendo. Lo mismo sucede aquí. Las células empiezan a dividir y las células van a comenzar un proceso de diferenciación. En ese momento las células se van dirigiendo a diferentes áreas según la función que vayan a cumplir. En el caso de las semillas, que es lo que se forma, es que entran compañeros y me llaman la atención esa parte. Tengo que darles que entren y que entren. Por eso es importante que entren temprano. Bueno, en el caso de la semilla, ese sería el embrión. La semilla es el embrión que se formó y se va a ir cubriendo lo que es el óvulo, lo va a cubrir a ese embrión, lo va a proteger como si fuera la panza de una mujer embarazada, va a cubrir a ese embrión. Entonces el bebé sería la semilla y eso que se está formando alrededor sería como la panza de la embarazada, que sería el fruto. Y este se desarrolla, el fruto se desarrolla a partir del ovario que se está formando ahí. Este ovario va a madurar, va a crecer y entonces ya se tiene una nueva formación de semilla, se va a formar también los pétalos ahí y todas las partes de la flor. Lo que no se va a utilizar para el fruto se cae y la flor se seca y termina ya de su proceso y muere. De esa forma es que se van a reproducir, en el caso de la manera sexual. Y la asexual, que ya mencionaba su compañera, pues tenemos ahí algunas de las que ella mencionó, ya sea por tubérculo, por bulbo, por rizoma, por estolón o por esqueje. ¿Identifican alguna de esas formas de reproducción? ¿No? ¿No identifican esas formas de reproducción? Están presentes en todas las frutas y verduras que consumimos.
Y una de las formas de clasificar cuándo es fruta o cuándo es verdura, las frutas van a tener semilla, porque es el resultado del proceso de la fecundación. Y las verduras no tendrán semilla. ¿Okay? Entonces, cuando tengan la duda de si es una fruta o una semilla, o perdón, una fruta o una verdura, tienen que ir a la parte de cómo fue su proceso. Y de esa forma pueden identificar si tienen semilla, pues es una fruta. Si no tiene semilla, es una verdura. Y las semillas, cuando no encuentran las condiciones óptimas para poder crecer, para poder desarrollarse, entran en algo que se llama latencia. Y la latencia es como estar esperando a que en el lugar en donde se colocaron se encuentren todas las condiciones óptimas para su desarrollo. Hay semillas donde su latencia es permanente, es muy grande su latencia y tú puedes tener semillas guardadas durante mucho tiempo y al final siguen sirviendo. Pero hay semillas que su latencia no dura mucho y ya cuando tú quieres sembrar ya no pasa nada porque ya esa semilla podríamos decir que ya murió, ya no tiene la capacidad para generar un nuevo individuo. Una de las técnicas que aplican las personas para cuando van a sembrar es que la semilla la colocan en agua para activar a la planta que se llene sus células y entonces comience el proceso reproductivo. Vamos a ver cómo son las partes de una flor. La mayoría de las flores van a tener 4 partes y lo que serían los sépalos que están en la parte de abajo de los pétalos, la otra parte serían los pétalos. También tenemos el estambre y en el estambre también podemos identificar los carpelos. Se considera que cada flor, cada pieza es una hoja que se fue adaptando para que, o fue evolucionando para que se pudiera lograr la reproducción y la planta creciera de una mejor manera. Vamos a encontrar en plantas monocotiledóneas, vamos a encontrar que las flores se van a encontrar en múltiplos de 3 y en las flores, en las plantas que son dicotiledóneas, las vamos a encontrar las flores en múltiplos de 5 o a veces también en múltiplos de 4. Entonces, si son monocotiledóneas, vamos a encontrarlas en múltiplos de 3, las flores. Y si son dicotiledóneas, las vamos a encontrar en múltiplos de 5 o a veces hasta de 4. No, solo la mía tampoco. Ok. Se considera que una flor es perfecta cuando tiene todas las partes que les mencionaba anteriormente: sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Cuando, cuando las flores tienen estas 4 partes, se dice que es una flor completa. Pero si además de tener todas estas partes, también tiene la parte masculina y femenina, entonces es una flor perfecta. ¿Han identificado ustedes la parte masculina y la parte femenina de una flor? Pueden observar en la imagen cuál es la parte masculina y cuál es la parte femenina. ¿No? Nadie puede observar cuáles son esas partes, la parte masculina y femenina de las flores. La masculina es el androceo, el que está señalado ahí en la imagen por las anteras y los filamentos, que son los que componen los estambres. Y la femenina está compuesta en la imagen por el estigma, el estilo, el ovario y el óvulo. Exactamente. Toda la parte superior, en donde se encuentra el polen,
ahí vamos a tener la parte y toda la parte inferior es en donde se encuentra el ovario, sería la parte femenina. Y la reproducción es básica, cae el polen y la misma flor se reproduce. Es decir, la planta puede autofecundarse. ¿Han escuchado de alguna planta que se pueda autofecundar? Hay diferentes tipos de flores. Cuando la flor tiene todos los elementos, ya dijimos, es una flor perfecta. Cuando no tiene todos los elementos y solamente tienen las partes femeninas o masculinas, bueno, se les llaman monoicas. Si esta flor o esta planta tiene las dos partes, tanto masculina como femenina, en la misma planta, será monoica. Pero hay plantas que solo producen flores femeninas y de la misma especie, y otra planta produce las flores masculinas. A estas se les llama dioicas. ¿Han escuchado de alguna planta que se tenga, dicen, es que esa no te va a dar nada porque esa planta es macho? ¿Lo han escuchado en algún momento? Sí, Sí. ¿En cuál lo han escuchado? En la papaya. La papaya es una planta en el dioica. plátano. Ok, yo no había escuchado sobre el plátano que fuera una planta dioica, pero si tiene flores, machos y hembras, sí es una planta. ¿Cómo se dará la reproducción en este tipo de plantas si no puede caerle el polen directamente? ¿Cómo se dará la reproducción? Cuando la polinizan. Sí, pero ¿cómo si ella solita no lo puede hacer? Cuando los Por medio insectitos de los van a insectos. comer la Oh, plantita, la pasan a otra plantita. exactamente. A veces sin querer, en sus patitas llevan el polen y ya lo depositan ahí. Tal vez los insectos sean los culpables de todo el proceso evolutivo y han hecho mezclas entre las flores y entre las plantas al colocar polen de una planta en otra y se hayan dado todas estas combinaciones que nos dan la diversidad vegetal. Vamos ahora a ver cómo se llevan a cabo esos nutrientes. Cuando la planta nosotros le regamos, cuando nosotros nos levantamos y estamos cuidando nuestra plantita, nosotros le colocamos agua. ¿Para qué? ¿Cuál será la función del agua? Nutrir. La ayuda a Tratar. crecer. Ok, la ayuda a crecer. Sin embargo, el agua no tiene nutrientes. O normalmente no tiene nutrientes, es un agua que ya se trató, un agua a la que se le eliminaron los minerales. ¿Qué es mejor? Beber el agua directa, agua limpia, vamos a suponer que el agua del río está limpia. ¿Qué es mejor? ¿Beber el agua del río o beber el agua que ya pasó por un filtro, el agua que venden embotellada? Que ya pasó por un filtro. Ajá. Bueno, si el agua del río está limpia, yo quiero suponer que el agua del río, porque es natural completamente. Resulta que el agua natural es rica en nutrientes, rica en minerales y eso ayuda a nuestro cuerpo. ¿Alguna vez han bebido Tehuacán o agua mineral, para no decir una marca? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Qué sienten? Eliminen el gas. Ya a esta agua mineral ya se le fue el gas. ¿Qué sienten cuando beben esta agua mineral? ¿O por qué se llama agua mineral? porque está salado. ¿Ok? Tiene sales, tienes razón, tiene sales. Y estas sales entran en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo las necesita para recuperarnos cuando estamos cansados,
para formar parte de nuestro cuerpo. Nuestras células necesitan estas sales. Y si nosotros pasamos el agua por filtros, eliminamos esas sales. Y entonces vamos a necesitar adquirir esas sales de otra forma, ya sea tomando medicamentos o nosotros agregando los minerales que le están faltando al agua. Y mientras más limpieza le damos al agua, más eliminamos los minerales y ya no estamos bebiendo nada. Y no nos conviene tampoco. Incluso a las plantas. Las plantas tienen un proceso por el cual van a llevar los nutrientes. ¿Cómo hacemos los seres humanos para alimentarnos? ¿Qué tenemos que hacer para que tengamos nutrientes y podamos realizar todas nuestras funciones? Comer. Comer. Tenemos que comer sano, beber mucha agua. Cosa que hacemos porque ya lo sabemos. Si tú sabes que algo te hace bien, pues obviamente lo vas a hacer. Como cuando te dicen que tu novio te hace mal, rápidamente lo dejas. Somos seres inteligentes y entendemos esa parte, ¿verdad? En el caso de los animales, incluyéndonos nosotros, obtenemos el alimento de algo diferente a nosotros y por eso somos seres heterótrofos. Nos alimentamos de algo distinto a nosotros, pero las plantas son autótrofos, por lo cual obtienen el alimento de ellas mismas y lo van a hacer a partir de dos tejidos, a partir del xilema y del floema. Esa será la forma en la que entra el agua y los minerales también. En cada parte de las plantas se va a formar algo que se conoce como puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno van a agarrar el agua y la planta se quedará con agua en su interior. De esta forma pasan los nutrientes de un lado a otro. Ya viendo a detalle cuál sería la función de cada uno, en el xilema vamos a tener un flujo en una sola dirección, va a transportar agua, también va a transportar las sales minerales y además su principal función será llevar desde la raíz hasta todas las partes de la planta los nutrientes. Entonces, en el xilema hay transporte, también hay soporte porque es lo que forma el tallo y se van a almacenar los nutrientes. Tenemos entonces que en el xilema se lleva a cabo un transporte de los alimentos desde las raíces de la planta hasta las hojas, hasta la punta de las hojas. Esta agua que se transporta por el xilema puede perderse cuando la planta recibe luz. Si nosotros regamos nuestra planta durante el día, el xilema va a transportar el agua y la va a llevar a las hojas. Cuando en el día empiece a calentar el sol, perderá agua la planta. Entonces lo ideal sería regar nuestra planta. ¿Cuándo? ¿Cuándo sería ideal regar nuestra planta? Cuando baje. Por las noches, por las tardes o por las noches, porque ya no estará calentando tanto el sol o ya no va a calentar absolutamente nada y la planta no perderá tanta agua al ser transportada por el xilema. En el caso del floema, a diferencia del xilema, el flujo sí es bidireccional. Sube el agua, pero también baja. Y esto lo hace para poder transportar tanto agua como alimento. Y en este caso, sí hay paredes que puedan contener el líquido, a diferencia del xilema, donde no hay una pared que detenga este líquido. Y es ahí la parte en la que nos interesa a nosotros, el caso del floema, porque además de agua, también dentro del alimento se considera que está el azúcar.
¿Han comido alguna vez, por ejemplo, caña? Sí. 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 Todo el interior de la caña es lo que consideraríamos floema, en donde se está transportando el azúcar. Toda la parte de afuera, la parte que le da soporte, la parte dura, sería el gilema. Y también se van a transportar grasas, se van a transportar aminoácidos y hormonas o aquellos fertilizantes que luego nosotros solemos agregarles o abonos a las plantas. Todo se va a transportar por ahí. Afortunadamente, las hormonas vegetales no tienen una gran incidencia sobre nosotros, sino tendríamos algunos inconvenientes, pero hasta el momento solo se habla de la soya que tiene cierta cantidad de estrógenos, pero no hay nada comprobado hasta el momento. Así que libremente podemos seguir consumiendo plantas. Retomando lo que les acabo de mencionar, ¿para qué nos sirve el xilema y para qué nos sirve el floema? El xilema nos lleva agua y sales en una sola dirección, de la raíz a las hojas. El floema, ¿qué nos transporta? Agua y alimentos. Agua y alimentos. Además del agua y del alimento, ¿qué otra cosa podemos encontrar en el floema? El azúcar. El azúcar que está presente en casi todas las plantas. Hay plantas que van a transportar mayor cantidad de azúcar y plantas que van a transportar una menor cantidad. ¿En qué proceso se elabora el azúcar en las plantas? ¿Cuál es el La proceso nutrición. en el cual se elabora el azúcar en las plantas? Es la fotosíntesis. En la fotosíntesis, las plantas van a convertir los nutrientes en una glucosa, en un azúcar. Y ese azúcar irá directamente a los frutos. Entonces, todo este proceso lo hace para que crezca bien y se proteja bien su semilla. La planta está buscando proteger su semilla para poder crecer. Entonces, ¿necesitamos agua o no necesitamos agua para que crezca una planta? Sí. Sí. Sí, ¿Y la tierra? igual. También. Y hay gente que dice que no se necesita tierra, que la tierra solamente le da soporte a las plantas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se necesita tierra para que crezcan o no? Sí. Sí, necesita tierra porque le da los nutrientes. La tierra le da los nutrientes. Víctor, ¿y si tú le dieras nutrientes de otra forma y no hubiera tierra, crees que pudiera crecer? Pues yo diría que si se le dan los nutrientes que le da la tierra, pues se podría decir que sí. Necesitamos nitrógeno, necesitamos fósforo y necesitamos potasio como principales nutrientes presentes en el suelo. Esos tres. Si ustedes van y compran un fertilizante, pueden ir a la agroveterinaria y decir que les den triple fosfato. Y ahí están los nutrientes que necesitamos. Hay otros nutrientes que se le pueden agregar, pero si nosotros le proporcionamos a la planta, a lo mejor la tenemos colgada y en una cubeta y a la cubeta le ponemos los nutrientes, ¿será que pueda crecer la planta? ¿O a fuerza necesitamos del suelo? Yo creo que sí necesitaríamos de la tierra porque hay nutrientes que la tierra tiene por sí solo y que nosotros, aunque tratáramos, no podríamos igualar completamente. Bueno, tienes razón, no todo lo podemos igualar a la naturaleza, pero existe una técnica llamada hidroponía. Y la hidroponía, que viene de dos vocablos griegos, hidro, que significa agua, y ponos, que significa trabajo o labor,
se traduciría como el trabajo en el agua. Entonces la hidroponía es el cultivo de las plantas, pero sin usar tierra. Se pueden usar otros medios que no tengan nutrientes, medios inertes se les llama, como puede ser arena gruesa, puede ser acerrín, puede ser polvo de ladrillo, puede ser carbón, o pueden ser otros medios. Y a esto se le agrega una solución. Se les llama soluciones hidropónicas. En estas soluciones hidropónicas se contienen todos los elementos necesarios para que crezcan las plantas. Y entonces, en un pequeño espacio, ustedes pueden cultivar sus plantas siempre y cuando haya circulación del agua para que los nutrientes anden por ahí y las raíces puedan capturar estos nutrientes. Regularmente se hace con la lechuga, se cultiva mucha lechuga de esta forma y consiste, pues, si pueden observar la imagen, un motor de los que les ponen a las peceras con su manguerita y que hagan que el agua esté circulando y pase por todas las plantas el agua una y otra vez, esté dando la vuelta para que vayan los nutrientes, se estén moviendo. Si ustedes no quieren colocar un motor y solamente lo quieren hacer en una nevera, pues necesitarían una tapa de unicel a la que le abran unos pequeños orificios, colocan su plantita y ya llegarían, mueven el agua con su mano, bajan la tapa y la planta estaría absorbiendo los nutrientes. Esta es la hidroponía. También se les llama cultivo sin suelos y se está haciendo en algunos lugares porque no tienen espacio para poder cultivar, porque si tú haces tu invernadero y controlas todos los factores bióticos y factores abióticos, que ya sabemos cuáles son, pues no hay problema para la producción de este tipo o con esta técnica. ¿Cómo ven? ¿Ya habían escuchado de la hidroponía? No. No. Lo había visto en Instagram. Sí, ¿qué habías visto? Donde creo que era una semilla de aguacate, le ponían 2 palitos para que, no sé cómo, para que se sostuviera y ya la dejaban en el agua y ahí le crecía la raíz. Ok, recuerden que les mencionaba hace un momento que podemos activar esa latencia de las semillas colocándolas en agua y eso que nos comparte su compañera es precisamente activar la latencia de la semilla para que germine y pueda salir una planta. Pero el aguacate no lo podemos tener mediante cultivo hidropónico porque necesitamos del suelo para que le dé soporte. Un aguacate mide alrededor de ¿cuánto? 10 metros, si no es que más. Y entonces ahí sí necesitamos de suelo. ¿Qué cultivos puedo tener en hidroponía? Aquellos que no sean muy altos, que no sean leñosos, que no, su tallo no sea grueso, porque yo no voy a poder proporcionarle el soporte. Y el soporte en la primera imagen se lo dan con un sedazo. Y en la segunda se lo dan con unicel. Entonces yo solamente voy a poder cultivar ahí organismos a los que yo les pueda dar el soporte, porque para eso es que nos sirve el suelo, para proporcionar soporte y que aguante la planta. Pero no necesito el soporte si mi planta es pequeña. Entonces, ¿qué planta podría yo cultivar ahí? En hidroponía. Frijoles. Frijoles, puede ser. Cilantro. ¿Cuál? ¿Se puede limón? No lo creo. No, ya tiene un tallo leñoso y no le daríamos el soporte adecuado. Tienen que ser plantas pequeñas. ¿Cuáles son las ventajas del cultivo hidropónico? ¿Cuáles serían las ventajas?
tenemos tres ventajas principales. Una es que vamos a cultivar libres de cualquier factor biótico que nos pudiera dañar la planta. No van a llegar parásitos, no van a llegar bacterias, porque nuestra agua nosotros la estamos controlando. Hace mucho tiempo, conocen la marca, bueno, hace mucho tiempo una marca de productos de alimentos enlatados tuvo una problemática porque se quedó sin agua para poder regar sus plantas y entonces desviaron una tubería de aguas negras, de drenaje, de excremento humano y demás. Y con esto regaron sus plantas. La planta se puede contaminar al ser regada con agua sucia. Sí. ¿Por qué? Sí. Sí. ¿A poco la planta absorbe todo lo que está en el suelo? ¿La planta absorbe lo que está en el suelo? Sí, porque de ahí obtiene los nutrientes. Exactamente. Así como obtiene nutrientes, también la planta va a absorber cosas que no debería. Por ello nosotros debemos de tener cuidado cuando colocamos algún tipo de suelo. No sabemos de dónde vino la tierra que le estamos colocando y si tiene algún contaminante, nuestra planta lo tendrá. Y si nuestra planta distribuye el contaminante por toda su extensión y lo lleva al fruto, cuando nosotros estemos comiendo ese fruto, también nos estaremos llevando estos contaminantes. En este caso, en la hidroponía dicen, aquí no hay contaminantes porque yo sé el tipo de agua que coloqué y yo todos los días reviso el agua para verificar que no haya ningún problema. Otra de las ventajas es que se reducen los costos de producción, porque si tú dices es que para sembrar 40 lechugas yo necesito un terreno de al menos 10 metros de largo, bueno, resulta que si tú haces con tubos de PVC una conexión de tubería, o aparentemente eso, como la imagen que están viendo, simulando una tubería, podríamos llevar con un motor el agua a la parte superior del tubo y ya para que se empiece a desplazar por todo el tubo, vaya bajando, caiga otra vez en mi contenedor y el mismo motor vuelva a subir el agua. Esto hace que yo pueda producir más en un espacio pequeño y se reducen los costos. Sin embargo, mucha gente dice que esta podría no ser una ventaja porque incrementa el costo de energía eléctrica. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se incrementa el costo de energía o no? ¿Cómo podemos reducir estos costos de energía? ¿No? ¿Nadie? Utilizando energías renovables como por ejemplo los paneles solares. Exactamente. Si nuestra bomba funciona con un panel solar, pues ahora sí, ya hay una reducción en los costos de producción porque tú conectas el panel solar a la bomba y solita va a estar trabajando y regando tus plantas. Ya solamente tú irías a verificar que no vaya a llegar alguna plaga. Regularmente para evitar esto se hacen invernaderos y de esta forma se puede controlar que no importa que afuera esté lloviendo, que afuera haya sequía, no importa nada porque tú en ese pequeño invernadero, en esa casita que hiciste para tus plantas, estás controlando todos los factores. Y bueno, también además se puede cosechar cuando no es temporada, se puede gastar menos para poder cosechar más. El agua ya no se está gastando porque se recicla hasta que se haya evaporado el agua, porque
se va a evaporar y pues también se podrían ahorrar fertilizantes, se podrían ahorrar en químicos y además estaríamos consumiendo un producto natural, ya no habría maquinarias que estén, no es que necesito para cosechar, primero necesito un tractor que limpie todo el terreno, ya eso no se necesitaría, ya no hay que salir a limpiar el terreno, además de que, pues, como mencionaba hace rato, ustedes saben el agua que le pusieron, esto asegura que su cultivo será limpio y prácticamente automático todo. Entonces, conviene mucho un proceso de ese tipo en el cual se pueda llevar a cabo la producción de plantas. Y eso sucede por las partes que habíamos visto hace rato del xilema y el floema. Si la planta está absorbiendo los nutrientes directamente del agua, entonces no necesita suelo. Lo único que yo necesito es proporcionarle los nutrientes y la planta crecerá por sí sola. No hay pretextos de decir es que yo no tengo patio, yo no tengo en donde pueda cultivar, porque sí se puede cultivar en cualquier espacio sin necesidad de tierra. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Sobre los tejidos vegetales, sobre la hidroponía, ¿no? ¿Cuándo es una flor perfecta? ¿A qué le llamamos flor perfecta? Cuando tiene 4 partes, que son el estambre, los pétalos, los sépalos y los carpelos, que son como la parte femenina y la parte masculina en una sola flor. ¿Ok? ¿Y cuáles son el estambre y cuáles serían los sépalos, los carpelos? ¿Cuáles serían? Em, Me parece que Ay, Padre Santo, creo que ahorita no sé, no, se me olvidó. Ok, ¿ven las hojitas verdes hasta la puntita de donde termina la flor, la parte verde? Eso sería el Sí, carpelo, donde está contenido todo el aparato reproductor. Eso sería el carpelo. ¿Cuál sería el sépalo? Esas hojitas que cubren a los pétalos. Y bueno, los pétalos creo que sí los identifican muy bien. En el caso de la bugambilia, nosotros no estamos observando muy bien de qué color es la flor de la bugambilia. ¿De qué color es la flor de la bugambilia? entre rosa y morada. No, la flor de la bugambilia es blanca. ¿Sí la han visto? Sí, Y lo que cambia de color son las hojas. Las hojitas van cambiando de color y a esto es lo que consideraríamos los sépalos. Los sépalos son los que van a proteger la flor. Entonces, hay sépalos de muchos colores en la bugambilia, pero la flor es muy pequeñita y es de color blanco. Los sépalos los podemos encontrar en blanco, en rojo, morado, hay uno así como naranja, incluso hace unos días vi una bugambilia amarilla, pero eso es el sépalo. El pétalo es el que está muy pegado a la flor. Cuando tengan la oportunidad, revisen bien lo que sería la flor de la bugambilia para que puedan identificar su estructura. ¿Ok? Entonces, ¿sí pueden identificar cuáles son los pétalos? Sí. Sí. Muy bien. Los pétalos regularmente